Muy buenos días, mi nombre es Eugenio Lazo y desde el Centro de Estudios Humanísticos enviamos un afectuoso saludo a la distancia a quienes nos siguen en esta transmisión a través de los canales oficiales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que nos reúne en esta ocasión es presentar el segundo número de Sillares, revista de Estudios Históricos. Esta publicación, de carácter semestral, es heredera del Anuario Humanitas, que desde 1960 se dedicó a difundir estudios de las humanidades y ciencias sociales. Para poder presentar este número, reconocemos el trabajo de Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Juan Paura García, secretario general, así como a Celso José Garza Cuña, secretario de Extensión y Cultura, y a nuestro titular del Centro de Estudios Humanísticos, César Morado Macías. Como responsable del área de historia, no quiero obviar la labor editorial detrás de este número y deseo destacar el trabajo de Reinaldo de los Reyes como editor, Concepción Martínez en la asistencia editorial, Dagoberto Salas en lo digital y Juan José Muñoz, editor técnico, a nuestro consejo editorial y a los colegas académicos que estuvieron en los dictámenes. En la presentación de este número nos acompaña José Gavino Castillo Flores, coordinador de la Maestría en Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenos días, Gavino. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, pues yo estoy feliz, evidentemente, de que me hayas invitado y, por supuesto, como te imaginarás, aplaudo rotundamente esta aparición del segundo número de Sillares. Un gran gusto tenerte con nosotros, Gavino. Para iniciar este conversatorio, queremos hacerte una serie de preguntas o comentarios para que nos des tus impresiones como académico, como doctor en historia, como alguien que está dentro de las nuevas generaciones en el noreste de México. Y es la primera, ¿qué importancia le das para la comunidad académica el lanzamiento de un nuevo número de Sillares? Claro que sí, Eugenio. No, mira, yo la verdad creo que hay como que varias cosas que destacar. Digo, uno está acostumbrado posiblemente cuando oye presentaciones, evidentemente a presentar libros, ¿no? Que es como lo que más común cuando escuchamos la presentación de un libro. Y las revistas, fíjate que a veces les dejamos como poco espacio justamente para estas presentaciones. Y a mí me parece que las revistas siempre han sido como un foro magnífico de discusión académica, ¿no? Y en ese sentido lo digo porque además sabemos que las revistas pues son esfuerzos colectivos, ¿no? Que además pasan por momentos bien importantes de evaluación académica, donde tú lo has dicho ahora, justamente todo un equipo editorial detrás. Yo ahí la verdad quiero reconocer mucho tu labor, Eugenio, y la labor, por supuesto, del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque justamente este proyecto de la revista Sillares, y bueno, yo voy a abundar un poco en eso, ya que obviamente tú no lo vas a hacer porque tú estás implicado en la producción de la revista, pero yo sí no quisiera pasar por alto este elemento, o sea, contarle a aquellos que nos están siguiendo a través del canal, pues que la revista Sillares efectivamente lanza ahora un segundo número, es el volumen 1, el número 2, y bueno, es un proyecto que hay que aplaudir por dos razones fundamentales. Una es porque es un esfuerzo justamente que se hace desde la Autónoma de Nuevo León, que además no teníamos hasta ahora una revista dedicada justamente a aspectos únicamente históricos. Tú lo has dicho ahora, Sillares se desprende justamente del Anuario Humanitas, que tenía pues una sección de historia, ¿no? Y se iba turnando justamente con otras disciplinas como filosofía y demás. Y bueno, tener una revista de historia y de la calidad que van a encontrar justamente los lectores, pues me parece que es ya de entrada un proyecto editorial que debe ser destacado. Dos, yo diría que la cuestión norestense es muy relevante. Y mira que lo digo yo porque obviamente como coordinador de la maestría en historia del noreste mexicano y Texas, pues yo aplaudo, como te lo he dicho en otras ocasiones y se lo he hecho saber a otros colegas, que exista justamente una revista que tenga, mira, no un enfoque justamente del noreste, porque como bien lo dice la revista, cuando uno entra a ver sobre ella y a leerla en su página, en su sitio web, en realidad es un texto que está pensado para publicar textos de toda índole, ¿no? Está pensado para historia tanto mexicana como latinoamericana y no se cierra a otras temáticas. Sin embargo, creo que para nosotros como estudiosos del noreste, pues presenta justamente un acierto editorial porque nos brindan ustedes un espacio justamente para discutir temas académicos regionales, ¿no? Si es que podemos decir aquí o señalar la región como comprendiendo justamente este noreste mexicano, ¿no? Que para quienes nos siguen, pues sabrán que por acá decir noreste mexicano ya sabemos que involucra los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, incluso Texas, a veces sí, a veces no, dependerá de la perspectiva,
Pero entonces me parece que desde ahí, para contestar, digo, para seguir dándole luz a esta pregunta que tú haces, me parece que yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, Eugenio, que para la comunidad académica el lanzamiento de un número 2, para empezar, es que nos habla de que es un proyecto que va viento en popa, que nos interesa mucho que se consolide. Por ejemplo, en Coahuila no tenemos una revista de historia, por ejemplo, y la verdad es que nosotros desde acá, todo el núcleo académico del posgrado, estamos muy contentos de que se consolide este proyecto, porque lo vemos así, ¿sabes? No lo vemos como el proyecto de una universidad, aunque así lo es, del Centro de Estudios Humanísticos, sino lo vemos como un proyecto de conjunto, pues, donde los académicos, donde el medio académico de la zona, de la región, pues puede empezar justamente a discutir temas historiográficos que son fundamentales, debatir y seguir debatiendo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, Eugenio, te diría que eso es como que para mí, desde mi perspectiva, desde Coahuila, y como coordinador de un posgrado que ve justamente hacia el noreste, creo que eso es un elemento fundamental en esta, que hay que tener en cuenta y que hay que aplaudir justamente con el hecho de ver ya en la página colgado un segundo número de sillares, y que esperemos que veamos, por supuesto, muchos más números, Eugenio. Perfecto. Para continuar con esto y ya entrando al contenido de la misma revista, de los artículos que se publican en este segundo número, ¿cuál remarcarías por su temática, alcances o proyección académica? Híjole, esa pregunta no se vale, Eugenio, porque es muy... esa pregunta es muy complicada, ¿sabes? Híjole, ¿qué te puedo decir? Mira, yo estuve revisando la revista, y antes de ir justamente a ese tema al que me estás obligando a entrar y que es muy complicado, yo quiero destacar también algo de la revista. O sea, la revista tiene varias secciones. La revista, ese segundo número trae por ahí 6 artículos, que ahorita me voy a centrar en ellos y voy a tener que destacar uno porque me obligas a hacerlo, no porque yo quiera. Y ¿sabes qué me gusta mucho también, Eugenio? Que hay ahí discusiones de tesis. Esa sección a mí en la revista, no quiero, perdón, no es tu pregunta, pero no quiero dejarla pasar, porque digo, como me vas a obligar a centrarme en cuál es el artículo que más me gusta, tengo que decirte que pues toda la revista me parece muy completa, porque además de tener un espacio para discusión de acervos, ¿no? Que eso también se aplaude. Ahí viene, por ejemplo, algo sobre la discusión, nos explican cómo está todo este fondo digital de la Autónoma de Nuevo León, y eso está fabuloso para los investigadores, porque de repente, cuando descubrimos esta sección de ustedes, uno dice, wow, mira cuánta información han subido justamente a este espacio, y qué bueno que ahí venga justamente relatado. Vienen las reseñas, como en muchas revistas, pero también viene esta sección de resúmenes de tesis, y yo creo que vale la pena destacarla aquí, porque a veces las tesis pasan de largo, ¿no? Y mira que se me hizo bien noble por parte de la revista Sillares que estén involucrando, por ejemplo, este espacio ni siquiera son para tesis de posgrado, hay tesis de licenciatura que vienen ahí resumidas, y eso la verdad quería aplaudirlo antes de pasar a lo más complicado, que es responderte. Quisiera omitir como que hacerme que no me di cuenta que me preguntaste eso, pero voy a tener que hacerlo. Mira, hay seis artículos, Eugenio, que yo creo que están muy bien elegidos. Yo ahí empezaría por aplaudir justamente también la labor del Consejo Editorial y de aquellos que han sido dictaminadores de estos textos, porque son 6 artículos, la verdad, todos ellos muy buenos. Yo quisiera que quien nos esté siguiendo, yo sé que en este momento creo que no están viendo ellos la portada de la revista ni el índice, entonces les quiero contar muy rápido. Mira, hay 6 textos. El primero es uno de Aarón López, que se llama Hacer en Nuevo León un reino de nuevo, el proyecto nostálgico de Abelardo Aleal y la excepcionalidad regiomontana. El segundo texto es de Julio César Martínez, es un texto que se llama Dos culturas políticas disímiles, como pregunta, ciudadanización indígena en San Luis Potosí y su repercusión en la Huasteca Potosina, 1824-1835. El siguiente artículo es de Daniel Rodríguez, se llama El impacto de la conectividad por ferrocarril en la configuración territorial de los valles de Durango, es un texto de fines del 19, inicios del 20. Y está por ahí también Casandra Cifuentes con un artículo que se llama Arribo y consolidación del cine sonoro en Monterrey. Mira qué interesante, 1928-1934. Tenemos un texto de Moisés Saldaña que se llama Las causas de canonización de la Arquidiócesis de Monterrey. Y uno de Edgar Iván Espinosa que se llama José Fernando Ramírez, historiador del siglo XIX, un historiador chihuahuense. Entonces,
Híjole, mira, todo este conjunto de artículos, y date cuenta que le estoy huyendo un poco a tu pregunta, voy a ver si te distraigo y no la contesto. Son los 6 me parecen muy buenos, muy atinados, o sea, hay una muy buena reflexión en cada uno de ellos, porque además algo que noté en los artículos es que pareciera que desde Sillares se están pidiendo a los autores justamente que no solo hagan explícito el aporte de sus textos, sino que además hagan explícita también sus objetivos y su metodología, que eso me parece bien interesante. Cualquier lector, cuando llega a los artículos de Sillares, en las primeras páginas, desde la introducción de los textos, sabe ya de qué va el artículo, sabe cuál es la metodología más o menos que está utilizando para el abordaje de los temas. Por eso se me hace complicado, porque digo, híjole, son artículos muy distintos. Mira, a mí me han gustado todos, tengo que confesarlo de entrada. No me estoy curando en salud, es en serio, se me hacen textos muy propositivos. Mira, estoy pensando en este artículo de Durango, que justamente nos enseña cómo el tendido de las vías férreas a fines del 19 reconfigura no solo territorial, sino también desde el punto de vista político las regiones, ¿no? En este caso se centra mucho, por ejemplo, en la zona lagunera, nos ayuda a entender la relación con Durango, la relación con el mercado estadounidense, etcétera, y lo hace desde una metodología interesante, por ejemplo, que es esta reflexión desde centro-periferia, ¿no? Y cómo se van configurando nuevos espacios económicos y cómo eso se teje también con lo político. Pienso en el texto de Cine Sonoro y digo, qué interesante, porque justamente, como bien lo dice la autora, en lugar de, por ejemplo, centrarse únicamente en el papel que tiene el cine, las películas, la empresa en sí, ella analiza un poco desde esta parte más sociocultural la recepción del cine sonoro. Y entonces te hace pensar también justamente cómo puede haber estos giros, ¿no? Según el enfoque, en este caso más cultural, y te ayuda a entender algo distinto de cómo se recibe justamente este tipo de empresa de entretenimiento, pues en el Monterrey de inicios del siglo XX. Híjole, el texto de nuestro amigo Moisés Saldaña, que lo conozco bien, también me gusta mucho, habla sobre los procesos de canonización en Monterrey. O sea, ese caso está bien interesante porque además él reflexiona, por ejemplo, en una pregunta muy buena, que es ¿por qué Monterrey, Nuevo León, Monterrey no hay un proceso de canonización terminado, ¿no? Finiquitado, sino que hay varios procesos, pero que no han llegado a su fin? Y él da una serie de motivos por los cuales considera que hay cierta lentitud en los procesos de canonización, que yo creo que ahí, para quienes son de Monterrey o estamos muy cerca de Monterrey y de esta zona, siempre es como preguntarnos, oye, sí es cierto, ¿no? ¿Qué ha pasado justamente en esta región que hace que a diferencia de lugares como el obispado o como los obispados de México o de Guadalajara, sí tengan un conjunto de santos y en esta zona no? Entonces, a mí me parece una explicación muy buena que hace Moisés justamente desde el ámbito más cultural, más cultural que político. Entonces, analiza justamente estas relaciones sociales, un poco las condiciones culturales de la región y a qué se puede deber esto. Híjole, el texto de Edgar Iván también me gusta mucho. Analiza a José Fernando Ramírez, es historiador del siglo XIX y lo hace desde la historia intelectual. Y pues nos plantea justamente cómo el quehacer político incide justamente en la forma de hacer historia también a lo largo del XIX. Y un caso interesante porque además es un historiador que podríamos decir es conservador, pero que al mismo tiempo esa tarea no es tan definitiva. Es decir, que no todo el mundo es conservador a secas, dirá Iván, sino que más bien él había sido incluso liberal, ¿no? Había participado en esos primeros años como tal y después se decanta por la monarquía. Y Iván nos dice, vean cómo esa postura política también incide en la forma que él entiende el pasado. Y, por ejemplo, cómo rescata en buena medida el pasado virreinal, etc. Híjole, el de Julio César también, mira, de políticas disímiles, me gusta también. Fíjate que te estoy dando vueltas, Eugenio, te estoy diciendo que me gustan todos. El de él también me gusta mucho porque trabaja esta idea de ciudadanización indígena en San Luis Potosí. Y justamente nos lleva a plantearnos cómo durante la Primera República Federal pues de pronto hay dos grupos políticos, ¿no? Que a fin de cuentas lo que están haciendo es cada uno lee la importancia de ciudadanizar a los indígenas, una élite que lo hace mal desde el gobierno del Estado y que dice si hay que ciudadanizar, un poco homogeneizar, se podría leer así, mientras que un grupo político que está más en la Huasteca Potosina y que atiende más población indígena,
pues obviamente pareciera que reproduce los discursos virreinales todavía de esta idea de los indígenas que no son capaces de estar sin el tutelaje y que no podrían ser ciudadanos, ¿no?, completos en una república federal. Entonces, justamente ahí entra en un análisis de discursos políticos que a mí me ha gustado mucho. Entonces, como verás, obviamente ya estoy dejando al final un texto y creo que eso ya habla de hacia dónde va mi interés en el caso de este número. Digo, te digo, todos me han gustado, todos tienen una muy buena propuesta. A mí me gustó mucho, fíjate, el texto justamente de Aarón López. Si he de tener que contestarte, Eugenio, porque así me obligas a hacerlo, yo te diría que quizá un texto que a mí me llama mucho la atención es el de Aarón López. Y me gusta mucho porque es escabroso, ¿no? Porque además tiene este toque de análisis actual y de análisis del pasado, que es lo que a mí me ha gustado mucho. Mira, él analiza, por ejemplo, este proyecto nostálgico, le llama él, de Abelardo A. Leal, a través de un texto que este historiador publica y que, déjame ver si tengo aquí a la mano el nombre del texto, me parece que se llama El nuevo reino de León, un estado sin impuestos, un texto publicado en 1975. Y lo que él hace justamente es, y ahí yo creo que está el aporte metodológico y que me gusta justamente de su artículo, es que él habla de este pues entramado, ¿no?, que tiene que ver con las identidades justamente y que me ha hecho pensar en algo fundamental. Mira, él le llama las narrativas de la excepcionalidad regiomontana como tejido, que no es otra cosa que un tejido de afirmaciones identitarias. Pero a mí lo que me gusta de este artículo es que él relaciona, por ejemplo, todas esas afirmaciones identitarias, por ejemplo, virreinales o del siglo XIX, que están cimentadas, por ejemplo, no sé, desde el periodo virreinal hasta personajes como Vidaurri, como elementos fundamentales de identificación del territorio neolonés, y lo vincula, fíjate, con la aparición de grupos de Facebook, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la aparición de los grupos de Facebook con estas rescate que él hace del pasado, ¿no?, de estas afirmaciones de lo regional, pues, frente a lo central, al gobierno central? Y entonces, a mí me hizo pensar mucho y me gusta porque justamente uno dice, bueno, ahí está una clave, por ejemplo, para enseñar historia, porque justamente es demostrar cómo hasta el presente se pueden rastrear algunos elementos del pasado o cómo desde el presente podemos ir al pasado también para ver cómo hay estos ecos justamente, ¿no?, de esos elementos identitarios. ¿Y cuáles son esos elementos identitarios? Pues justamente el autor lo que hace es rescata a través de la obra de este historiador pues una postura, ¿no?, de una élite política regiomontana que en cierta medida pues plantea la necesidad de acentuar lo regional frente a lo central. Y empiezan ahí una serie de conflictos, ¿no?, políticos que se han dado desde el periodo virreinal, que no nos vamos a meter ahora aquí porque lo hace muy bien el autor y quien quiera tiene que ir a la revista porque de verdad es un texto bien interesante, igual que todos los demás. Entonces, yo creo que este texto me gusta, fíjate, discute, me parece que plantea esta idea de los discursos, que él llama las narrativas de la excepcionalidad regiomontana. Me gusta ese análisis del discurso que realiza, cómo lo vincula con este surgimiento en Facebook de grupos que también como que reivindican justamente esa identidad regiomontana. Quizás hay algunos aspectos con los que yo no estaría de acuerdo con el autor, pero no es el espacio pues como para plantearlos. Sin embargo, creo que lo que a mí me gusta mucho de su texto, porque me has obligado a elegir uno, pues es justamente que es propositivo y que además te deja como que esa necesidad del debate, ¿no?, del debatir y decir, mira, qué interesante, como sí es cierto, hay que repensar justamente estos elementos de las identidades y no separarlos de su raíz histórica. Entonces, eso me ha gustado mucho, fíjate, Eugenio. Si me obligas, tengo que decir que este texto de Aarón me gustó, aunque no puedo pasar por algo, o sea, aunque no puedo decirte eso sin dejar de pensar en el texto de Moisés y en el texto de Iván, porque dialogan los tres. O sea, a fin de cuentas, están muy, muy pensados justamente en este elemento de cómo las cuestiones identitarias. Imagínate la cuestión de la santidad, ¿no?, y del hecho de no tener personajes canonizados, a pesar de que hay un empuje muy fuerte a lo largo del siglo XX en Monterrey, y decir, bueno, eso también tiene que ver con las identidades regionales, en realidad. Y el texto de Iván, que es dedicado al caso chihuahuense, pues también es una visión regional de un historiador que Iván lo señala muy bien. Justamente es una historia que se debate entre lo local, lo regional y lo central también, en esa construcción del Estado-Nación. Entonces, yo creo que
pues resalto el texto de Aarón, aunque no puedo dejar de pensar en los demás textos, me es imposible. El texto de Durango me ha gustado mucho también, y me ha hecho pensar bastante, y ya quiero estudiar los ferrocarriles de Monterrey para ver qué ha pasado con el caso de Coahuila y la construcción de nuevos espacios, etcétera. Pero bueno, pues eso te contestaría, Eugenio. Espero no haberte tratado de confundir para que no me preguntaras demasiado. Cualquiera pensaría que queríamos meterte en una trampa o en un reto, pero de una forma magistral, como si fuera esgrima, nos respondiste. Un tercer comentario que quisiéramos preguntar, ya entrando a detalles en la misma construcción histórica o en la construcción de los artículos, queremos saber de las colaboraciones que hay, de los 6 artículos que, bueno, acabas de mencionar, ¿destacas tú alguna tendencia teórico-conceptual o metodológica en estos artículos? Fíjate, yo diría que, mira, la mayoría yo cuando los estaba leyendo, me quedo pensando ahora, si tuviera que encontrar como un hilo conductor que uniera todos los artículos, yo creo que la tendencia se decantaría quizá a esto que hemos llamado desde por lo menos los 90 del siglo pasado, la nueva historia política. Es decir, una historia que me parece que involucra, que pone mucha atención en los actores, ya no nada más en los grandes personajes, sino en el resto de la población, y cómo de todos ellos emergen diversos proyectos. Y yo creo que eso podría ser un buen elemento para articular la revista, fíjate, porque, digo, si pensamos en este artículo sobre el cine sonoro, pues la autora siempre va y nos dice, vean cómo los proyectos políticos impactan también en los aspectos culturales. Ella dice algo muy, muy sencillo, vean cómo el cine cuando llega a México no tiene un gran impacto y de repente la Revolución Mexicana hace que haya un mayor interés por el cine, porque justamente se están tomando en algunas de esas escenas, pues, aspectos relacionados con lo que está ocurriendo en México, con el proceso revolucionario. O estoy pensando en este texto de San Luis Potosí, que justamente acaba con una pregunta muy buena que dice justamente el autor, ¿y cómo se consideraban los indígenas a sí mismos? ¿Realmente querían ser ciudadanos? O sea, nos falta ese elemento de ellos como también partícipes justamente de esta cultura política decimonónica, ¿no?, que se está construyendo en México y como actores relevantes en la construcción del Estado-Nación. Porque uno diría, parecería que de pronto, cuando uno lee el texto, fíjate, yo lo empecé a leer y dije, oye, pero el autor me está faltando que me hable de ellos, ¿no? Porque me está dando como las dos posturas, tanto de la élite que está en la capital, como del grupo, también una élite de alcaldes que están en las poblaciones más de la Huasteca Potosina, donde hay una gran población indígena y la visión que tienen tanto de los pames como de los nahuas como de los huastecos. Y yo digo, ¿pero dónde están ellos? ¿No? O sea, parecería que nos quedamos en el discurso, pero no, y es cierto, y él dice, bueno, pues es que su discurso no está, y es lo que necesitamos rescatar. Y tiene toda la razón, coincido con él. Cuando leo el texto de Durango, digo, wow, cuánta razón, porque algo que hace el autor es decirnos, miren cómo el proyecto del tendido ferroviario también tiene que ver con las filiaciones políticas, porque Porfirio Díaz, justamente apoyó más a aquellos gobernadores que eran leales a él. Entonces, justamente cuando estaba este anterior gobernador, que no era tan afín, es cuando se decide pasar el tendido férreo de Zacatecas hacia la laguna y no a través de Durango, que había tenido una presencia fundamental, porque los valles de Durango, como lo explica muy bien el texto, eran fundamentales en la época virreinal, ¿no? Y cómo se desarticulan de ese viejo camino de tierra adentro y ahora se orientan a una nueva economía estadounidense, pero lo político está siempre en medio. Entonces yo creo que por ahí, y bueno, el texto de Moisés, ¿qué te puedo decir? Justamente él dice cómo también los elementos políticos son fundamentales para entender los procesos de canonización. Por ejemplo, dice él, vean cómo hasta 1920, cómo desde el virreinato, con este modelo del mártir, que cae un poco en desuso, hasta 1927 no hay cambios, y cómo a partir de los 30, 40, empieza todo un proceso otra vez del intento de rescatar, o más bien de llevar a los altares a nuevos personajes, y dice él, pues tiene mucho que ver justamente con la guerra cristera y con los conflictos entre la iglesia y el Estado. Pues yo digo, claro, ahí está otra vez lo político como un elemento así, como un ingrediente principal, pues, como hilo conductor de todos los textos. El que acabamos de decir de Aarón, pues, ¿qué te puedo decir, no? Justamente ahí está también el elemento político como un elemento fundamental en esta construcción de las identidades, pero también como los conflictos entre el gobierno central con los empresarios de Monterrey en la década de los 70 hacen que haya una postura política distinta, etcétera. Entonces, otra vez el elemento político, y el de Iván, pues, ¿qué te digo, no? Con esta idea de un historiador que además fue abogado, político, participó arduamente en la construcción de textos como las bases orgánicas, ¿no?
y que además es historiador. Entonces, obviamente, la pregunta de Iván va por ahí, justamente cómo el quehacer político incide en la forma que él entiende el pasado. Entonces, yo creo que eso sería, Eugenio, por eso te digo, yo aplaudo mucho la labor editorial porque yo creo que lo hicieron en ese sentido. La verdad, no quiero decir que es una coincidencia, por supuesto que no lo es. Hay un trabajo detrás enorme siempre en las labores editoriales y se ve efectivamente que todos los textos están bastante bien eslabonados. Eso me ha gustado mucho, fíjate, de este número 2. Entiendo. Sí, fue un buen trabajo el saber encontrar una narrativa, un discurso en este segundo número. Y esto da pie a un cuarto comentario, ya fuera de este número y viendo a volúmenes futuros. Y sería, de cara a próximas publicaciones, ¿qué le podrías compartir a futuros colaboradores sobre la revista y las exigencias en escribir historia actualmente? Híjole, mira, yo creo que yo lo veo con dos cosas que ya hemos mencionado acá y que me gusta mucho de la revista. Y fíjate, un poco como paréntesis, yo diría, creo que todas las revistas deberían tener estos elementos, ¿eh? O sea, deberían hacer, para empezar, ese tipo de presentaciones que nos ayudaran a los colaboradores, a los que queremos colaborar, pues, a entender que no solo es como mandar un texto y que el editor haga el resto, ¿no? O que los evaluadores, sino más bien apegarse siempre como a una claridad justamente en la redacción de los textos. Me gusta mucho eso que ustedes están pidiendo de que sean muy claros los autores, y eso va justamente en ese sentido, decirle a los colaboradores que quien quiera participar en la revista Sillares, pues tiene que tener bien claritos sus objetivos, ¿eh? Porque pareciera que ustedes están como siendo muy, ¿cómo se dice? Pues muy puntuales en eso, como que están revisando mucho. Hay que tener como muy clara los objetivos del texto que estamos presentando en Sillares y, por supuesto, proponer una metodología. O sea, me parece que eso va ligado con tu segunda parte de la pregunta, de las exigencias de escribir historia. Me parece que muchas veces los historiadores hemos dejado un poco de lado la parte metodológica o no la dejamos de lado, pero no la hacemos explícita. Y a mí me parece que con estos textos yo lo que veo es una labor como muy científica detrás, o sea, el deseo pues de que sean textos como muy científicos, muy serios, y que nos están obligando a los colaboradores a decir, es que tengo que hacerles explícito cuál es justamente el andamiaje de mi investigación, cuál es el abordaje, pues la metodología que yo voy a utilizar para llegar a un punto, porque todos los textos tienen eso en la introducción, ¿eh? O sea, son muy claros, te dicen, miren, yo voy a trabajar este tema, lo hago con esta metodología y con estos fines. Eso me gusta mucho y tienen unas conclusiones también que cierran muy bien el texto. Entonces, yo creo que también sería, en esto de las exigencias, sería siempre pedir a los historiadores que hagamos unas muy buenas conclusiones, Eugenio, porque de repente a veces hacemos textos, pero llegamos a las conclusiones y concluimos en un parrafito. Y yo creo que vale la pena justamente que las conclusiones se extiendan un poco más. Son el resultado de la investigación. Y por ahí me gusta, porque todos los textos tienen unas conclusiones, unas consideraciones finales o conclusiones. Yo sigo sin entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Yo siempre he dicho que no les ponemos conclusiones un poco para salir al paso, pero hay que ponerles conclusiones y hay que decir, pues, a qué llegamos, ¿no? Y qué encontramos. Que a fin de cuentas el trabajo del historiador, pues, no es definitivo, está en construcción siempre. Entonces, yo les diría eso a tus colaboradores que quieran enviar algún texto, pues que seguramente es muy importante, por ejemplo, que consideren la claridad justamente en el abordaje de los temas de investigación, que hagan explícito su aparato metodológico siempre, que eso me parece que ustedes lo están haciendo bastante bien al ver estos textos que yo veo en el número 2. Y por otro lado, pues decirle a los historiadores y en particular a los estudiantes, fíjate, más que a los historiadores, a los estudiantes que están ahora preparando, que justamente se vayan animando desde ahora, ¿no? Y se acerquen a las revistas como esta de Sillares, y que justamente vayan viendo cómo la construcción de un texto tiene ciertos elementos que seguir, que ahí están muy claros, ¿no? Ustedes dan todos unos elementos editoriales que hay que seguir, cómo citar, cómo presentar los textos, y eso no es poca cosa, ¿eh? Me parece que las cuestiones de forma siempre son, al igual que las de fondo, parte del mismo proyecto, pues. Entonces, yo diría eso, Eugenio, que tus colaboradores tienen que saber que esto va en serio, que es una revista muy seria, que los van a evaluar, como he visto los textos, de forma muy rigurosa, pero que vale mucho la pena para justamente lograr éxitos editoriales como este que estamos ahora viendo y discutiendo. Perfecto.
a estos cuatro cuestionamientos o comentarios que te acabo de exponer, ¿algún comentario de forma paralela o ajeno que quisieras destacar, hacer mención aprovechando este espacio? Fíjate, yo tenía una duda, pero digo, no creo que sea el espacio quizá para discutirlo ahora, pero fíjate, a mí me ha gustado mucho lo que ustedes están haciendo en el sentido de que han abierto la revista. O sea, está planteada para discusiones tanto de América Latina en general, ¿no? Secciones generales. Yo luego digo, qué interesante, pero cuando leo el texto, cuando leo la revista, me encuentro varias de discusión regional y yo digo, bueno, qué padre también, digo, tampoco es algo malo que enfocarnos a la cuestión regional. De hecho, yo pensé que si ya se iba a enfocar a la cuestión regional. Yo desde ahí, mira, si hubiera sido la cuestión regional, lo hubiera aplaudido, si no hubiera sido, también lo aplaudo, ¿no? O sea, digo, es un proyecto que no tiene error en ningún sentido, pero digo, yo creo que si ya se va a convertir, fíjate, lo estoy viendo así, ya lo veremos con el tiempo, porque voy a estar muy atento a todos los números que publiquen. Creo que se va a convertir en un foro de discusión regional, Eugenio. Pienso que podría ser. Claro que eso va a depender pues, de ustedes, ¿no? Del director y del equipo editorial en cuanto a los textos que va a ir recibiendo, pero yo creo que puede ser un buen foro y que se va a convertir en un muy buen foro de discusión regional, porque hace falta. O sea, hace mucha falta. De la parte noroeste tiene ya publicaciones interesantes por allá también que se encargan de discusiones. Durango tiene incluso una revista, no tiene licenciatura en historia, debería tener, pero tiene una revista también que por ahí publican. La de Baja California también tiene. O sea, como que hay varios proyectos editoriales y yo quisiera decirle a quienes nos están ahora siguiendo que mira, en el noreste mexicano hace falta justamente textos que nos ayuden a hacer más discusiones regionales, porque mira, de verdad, lean esos textos, lean el de Moisés, lean el de Aarón, lean el de Iván. Claro que el de Iván, insisto, es de Chihuahua, es para Chihuahua, pero justamente van a ver cómo en esta parte del norte de México, y tanto en el noroeste como en el noreste, hay procesos históricos muy, muy singulares que vale la pena seguir discutiendo. Y yo creo que la revista, ahí sí yo se las dejo a ustedes como equipo editorial, van a tener que ir pensando justamente en hasta dónde se va a quedar como un proyecto de discusión regional o se va a seguir abriendo, pero no sé, a mí lo que se me ocurre que quizá la revista podría tener una sección dedicada a lo regional, no tengo ni idea si eso se puede hacer, Eugenio, pero digo, pensaría en algo así, o quizá dossier, ¿no? Dossier que se vayan haciendo de ámbitos más de cuestiones regionales, pero digo, creo que por ahí es un excelente aporte, o sea, es un acierto, pues, del Centro de Estudios Humanísticos, uno, haber desprendido una revista únicamente para historia, y dos, considerar que se va a convertir en eso. Yo la veo a futuro convertida en un buen foro de discusión y la veo creciendo muy rápido. O sea, creo que Sillares se va a convertir en una revista importante en muy corto plazo. Y no lo digo solo porque te conozca, Eugenio, lo digo porque creo que los proyectos que hay ahora justamente en Nuevo León valen mucho la pena y creo que hacía falta esto, un buen foro de debate. Y creo que Sillares lo va a hacer. Sí, hemos pensado que de cara a mediano o largo plazo, no olvidar estas raíces universitarias, regionales en el noreste de México, en la lectura dentro de la revista. Que si bien en ocasiones podría inclinarse hacia cierto estado, cierta temática, no olvidar ese origen y bueno, siempre tener una proyección latinoamericana o internacional con respecto al contenido. Bueno, con esto podríamos cerrar lo que en algún momento pudo ser una tortuosa conversación para entender el contenido de la misma. Y bueno, queremos agradecer a quienes nos han permitido emprender esta nueva era editorial de historia dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León e invitamos a nuestro público a unirse a nuestras redes sociodigitales para estar al día con los más recientes eventos y convocatorias. Se los agradecemos mucho y muy buenos días.